Vamos a hacer la demostración del encerado cara vestibular de un incisivo inferior. Veamos, entonces ya hice el desgaste. Hay que tener la precaución cuando se hace este desgaste de no avanzar más de lo que se debe. Observen la altura. La altura la comparamos con el incisivo que está aquí enseguida. Entonces, en este caso, la altura del central tiene que ser la altura del central del otro lado y la del lateral del otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces una vez que hicimos el desgaste, verificamos que las paredes del diente contiguo están muy limpias, que hay un surco que pasa de lado a lado. Igual pasa un surco de lado a lado en el diente contiguo. Si ustedes no eliminan, si no preparan bien ese surco, les va a quedar sobre contornos allí y no va a quedar un buen encerado. Es muy importante limpiarlo bien. Sacamos todo el yeso que tengamos de exceso y vamos a empezar a encerar. Lo primero es aplicar una pequeña capa de cera pegajosa. Algunos preguntan, ¿y por qué no hizo retenciones? Porque como estoy haciendo un encerado de dos caras, entonces yo le paso la cera tanto por la cara vestibular como por la cara palatina. Entonces eso me va a ayudar a dar retención. Por eso no le hice más retenciones, que más conecté esa paredcita que dejé allí de remanente. Esta es la toalla, por favor. Siempre antes de continuar el encerado hay que eliminar los excesos, sobre todo en las zonas interproximales, en donde están los límites, porque esa cera pegajosa después nos va a hacer ver los encerados muy feos. Así que tenemos que eliminar siempre esos excesos de cera hacia la parte interproximal. Este es el de yeso. Este lo vamos a construir entonces en gris. El encerado completo lo vamos a hacer en gris. Y empezamos con el perfil de emergencia. Entonces no vamos a hacer ningún encerado adicional hasta no tener un buen perfil de emergencia. Entonces vamos colocando de gota en gota. ¿Hasta dónde? Hasta la altura de la papila. Entonces ya dejamos hasta allí, trabajamos en el perfil de emergencia y continuamos en el siguiente paso. Y paso el instrumental caliente por toda la superficie para que quede una cera homogénea en una sola fase y con eso la puedo tallar mejor. El ángulo con el que estoy haciendo el tallado. Luego cambio de ángulo. Entonces inicié primero con este ángulo, lo vamos a volver más perpendicular. Y el último lo hacemos casi que perpendicular, muy suavemente. No queremos hacer un surco allí, simplemente queremos hacer es el perfil de emergencia. Y repasamos. Listo, construido el perfil de emergencia, limpiamos muy bien que no se vea ningún residuo. Repasamos suavemente. Y verificamos de perfil que se vea desde una vista de perfil.
que se vea este ángulo, es el que yo quiero ver, el de perfil de emergencia, este angulito que estoy haciendo, marcando precisamente, ese es el perfil de emergencia. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente parte, que es ir hasta el contacto interproximal. Llegamos al contacto interproximal, lo dejamos ahí. Hundimos muy bien con la cera que ya estaba anteriormente. Ahora vamos a construir todo el contorno vestibular. Vean cómo coloco el modelo precisamente para ver cuál va a ser la altura de ese contorno vestibular. Pues gracias a esta posición yo puedo ver de mejor forma ese contorno. Listo el contorno. Ahora vamos a eliminar los excesos. Fundimos toda la cera que acabamos de colocar. Vean cómo la fundo de cervical a incisal, de cervical a incisal. Y eso me va dando una forma triangular, un brillo triangular. Y ese brillo triangular es el que me da la forma del diente. Una cosa es el contorno y otra es la forma. Yo no estoy adicionando cera, sino simplemente paso el instrumental caliente y observen el triángulo. Entonces, aquí es donde va a haber un efecto que se conoce con el nombre de efecto parabrisas. Entonces, vean cómo se mueve una línea blanca de lado a lado. Para hacer el tallado interproximal, entonces vamos a colocar el tallador de conos en esta posición, con la punta del cono muy apuntando hacia la parte más profunda, y luego nos vamos hacia incisal, pero cada vez más superficial. Profundo, superficial, profundo, superficial. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al punto de contacto interproximal, al área de contacto interproximal. Y nos vamos muy profundos, eliminamos eso y cada vez más superficial hasta llegar al contacto interproximal. Luego vamos a hacer el triángulo negro. Triángulo negro porque trabajamos en el borde incisal. Vean la angulación que utilizo con la que trabajo el instrumental. No está completamente paralelo, sino está ligeramente acostado. El triángulo distal. Luego la zona interproximal. Distal, profundo, superficial, profundo, superficial. Y yo le voy dando rotación para darle forma al mejor contorno al diente. Entonces, de los errores que cometen es llevar el instrumental completamente perpendicular, es decir, colocar el instrumental en esta posición y tallarlo. Si lo hacen de esta manera les va a quedar un canal, pero si lo hacen en esta posición, muy acostadito y luego superficial, les va a quedar mejor. Vamos a trabajar ahora los ángulos
la forma, entonces vean la forma en que yo coloco el instrumental de un lado y del otro. Eso es lo que me va a dar una forma triangular. Y finalmente trabajo la cara vestibular en general, siempre en el sentido cervical incisal. Entonces aquí tenemos ya básicamente un encerado sin pulir. Si quieren ver, ya tenemos el encerado final pulido. Se puede observar cómo pasa esa línea que me denota la forma triangular del diente en su cara vestibular cuando nosotros lo rotamos. Y se da un efecto como un limpiabrisas que pasa de lado a lado del diente.